¿verdad? En este día vamos a estar hablando bajo el tema sencillamente poderoso. Sencillamente poderoso. Le hemos dado lectura ya a Hechos capítulo 7. 60 versículos. Los leímos todos. Y este capítulo comienza sencillamente poderoso. Sencillamente poderoso. Vamos a estar hablando sobre la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y el tema, sé que no parece que vaya de acuerdo a todo el capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero va a ir entendiendo conforme desarrollemos el mensaje. Sencillamente poderoso es el tema de hoy, porque los inicios que Dios tiene para la vida de nosotros parecen pequeños, parecen que no se notan, parece que no son apreciados y son muy menospreciados. Nuestros inicios, estoy hablando, puede ser en lo natural. Algunos hemos tenido unos inicios en nuestra vida difíciles, otros más difíciles, y en lo espiritual no hay mucha diferencia. A veces hay inicios que la persona viene a Cristo y hoy en día muchas veces hubo un tiempo, y creo que aún se ha de oír, cuando la gente al evangelizar le habla a la gente solamente de ven a Cristo, tu vida va a cambiar, Dios va a hacer esto, y le hablan todo lo que es color de rosa. Y se les olvida hablarles de los padecimientos, del sufrimiento, de la entrega, de que a Cristo tú le vas a entregar incondicionalmente tu corazón, que no vas a esperar a cambio nada, ¿verdad? Entonces, bueno es que reestructuremos nuestra manera aún de evangelizar. A la gente se le tiene que presentar a ese Cristo vivo, poderoso, resucitado, que murió en la cruz, porque no había nada de bueno, nosotros no lo hay. La Biblia dice que para el humano somos como una llaga podrida y nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea que realmente no hay nada que pueda salir de nosotros hacia el trono de Dios. Pero lo que sí vino es del trono de Dios, envió a su Hijo unigénito. Dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesta, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, cuando nosotros vemos que el Señor les dice, y aquí es donde nace la iglesia realmente, el Señor ya había escogido a sus discípulos, sus 12 discípulos. El Señor no se fue a donde lo grande, lo de opulencia, lo de abolengo, no se fue a donde la casa real, no se fue a donde el gobierno, no se fue a donde la escuela de Gamaliel y le dijo, a ver Gamaliel, dame 12 que ya están aprendiendo, ¿sí? Muchas veces la gente pone por excusa, no, es que yo quiero aprender más, capacitarme más, conocer más, pero si ese fuera el caso, entonces ¿por qué Cristo escogió gente del vulgo? Porque escogió gente pobre, gente sin letras, así con un carácter medio bien arrebatado como el de Pedro, ¿verdad? O uno demasiado manso como el carácter de Juan. ¿Se fija? Sencillamente poderoso. Nuestro Dios escoge al más de un corazón tan, como muchos le decimos acá, corazón de pollo, ¿verdad? Escoge a Juan, que es el amado, el apóstol amado, el que se le recostaba sobre el pecho al Señor. Pero también escogió al que arrancaba orejas. También escogió aquel que no le podían decir algo, que se le salieron unos sapos y unas culebras cuando negó a Jesucristo. Dice que maldecía, ¿verdad? Entonces el Señor sabe lo que hace. Imagínese, escoge a uno que nadie daba por él nada, porque le tomaban como traidor a Mateo, ¿verdad? Al publicano, al colectador de taxes, al que traicionó a su propio pueblo. Y lo escoge al que le va a entregar. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el Señor no hace acepción de personas. No lo hace. ¿Lo puede entender eso nuestra mente natural? No lo puede entender. Porque si nosotros vamos por la vida, nosotros vamos como haciendo acepción de personas. Para empezar,
Muchos escogen al que tiene un nivel económico, un nivel social. Otros escogen a los de fama. No se fija que aún desde la escuela, no se fija que en la escuela por ahí siempre va a haber uno o una que se va a hacer de una fama, que siempre va a ser el más popular en la escuela. ¿Y qué pasa? Que siempre trae algunos ahí que lo van siguiendo, ¿no? Porque son los fans de él. Sus aliados, su grupito. Ya se cree el más grande, ¿verdad? Porque no es él solo con la fama que corre por ahí en la high school, en la escuela. No, ya lleva ahí. Y por lo general siempre es el más guapo y la más guapa de los, ¿verdad? Aquella, la cheerleader, aquel, imagínese, el de fútbol, ¿verdad? De la escuela. O sea, tienen que ir al nivel. El uno del otro. Sí. ¿Por qué? Porque tú no vas a ver a alguien tan famoso escogiéndose a alguien tan así que no sea reconocido. Casi siempre se busca uno al otro, así entre ellos, pero el Señor no hace así. ¿Qué hace el Señor? Se va a escoger aquello que es vil y menospreciado. Y gracias a Dios que lo hace así y que lo dejó escrito. Porque si el Señor no lo deja escrito, hasta nosotros de alguna manera somos viles y menospreciados, ¿verdad? Que lo somos, decimos, es que no entiendo por qué me escogiste a mí. Pero si te lo dejé escrito, no necesitas entenderlo, yo lo dejé escrito. Yo dejé escrito que de lo vil y lo menospreciado yo para avergonzar a lo necio, a lo sabio. Yo me topé, una de las mentes más brillantes que yo me encontré en la vida, una compañera de trabajo, era una mujer con una mentalidad de admirar, o sea, pero muy inteligente. Pero sin embargo, ella era una persona muy linda, muy amada mía, y me invitaba a comer, y salíamos, la hora nuestra de lunch era 1 hora, y nos daba tiempo para convivir, porque en 1 hora no andas deprisa. Cuando tú trabajas y tienes media hora de lunch, casi sales que ya quieres entrar, y hasta la piensas para salir. Pero cuando tienes 1 hora, puedes hasta escoger tu restaurante por ahí cercano, tu lugar. Y ella me invitaba a comer, por ahí conocí hasta, como vuelvo y le digo, una persona muy inteligente, una persona de un nivel más alto. Me enseñó, ahí conocí, por ejemplo, la sopa vietnamita, la pho soup, algo así le llaman, pho soup, no sé. Entonces esa me encanta. Y yo conozco esa sopa, esa yo la conozco, que cuando yo llego a estar mala, mire, se la recomiendo. Le recomiendo, se escribe PHO, esos lugares que son, ¿verdad? Pho, de la sopita. Y cuando yo llego a estar mala, esa sopita, estoy haciendo un comercial, me voy y me la como. Porque como le ponen menta y le ponen ahí los bean sprouts y todo eso, eso como que ¡pium!, me da un boost, me levanta. Por ella yo conocí. Ella tiene un nombre hermoso, un nombre bíblico. Se llama Gimel. Que cuando yo escuché ese nombre dije, wow, qué nombre nunca lo había escuchado. Y está ahí escrito en la Biblia, Gimel. Y el nombre de su hermano, si no recuerdo, es Aleph, o tiene otro nombre, pero cristiano también. Su madre le puso nombres bíblicos. Pero yo le hago mención de ella porque yo le hablo que admiro su inteligencia, su corazón, su bondad. Mas, sin embargo, atea y que no conoce de Dios. O sea, la inteligencia tal puede ser tan elevada. ¿Qué es lo que le pasa a los muchos que estudian? Que desde las universidades, desde los colegios, empiezan a atacar la fe. De tal manera que aún hijos de siervos, de pastores, de predicadores, su fe ahí mengua. Es muy atacada la fe de ellos. ¿Por qué? Porque se van con la teoría del Big Bang, se van con todo lo que es contra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace Dios? Puedes estar a la par. Este fin de semana que estábamos allá en Corsicana, dice la sierva, y quiero que lo entienda con la mente abierta, porque cuando lo escuchas al principio hay gente que puede decir, qué arrogante, si no lo estás entendiendo en el espíritu. Pero ella dijo esta palabra, si aquí estuviera el presidente Trump, y le dio honor, dijo, es el presidente, y está aquí a la par mía. Pero Dios en mí tiene palabra, soy la profeta de Dios. ¿A quién verdaderamente usted quiere escuchar? ¿Quiere escuchar al presidente o quiere escuchar al que tiene palabra de Dios? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia? La sierva no se está exaltando a sí misma, ella se está exaltando al Dios que habita en ella, la palabra que sale de la boca, que es la que trae vida y propósito. Entonces, vemos que lo grande, vemos que lo que tiene nombre, vemos que en aquello que se dice ser, Dios lo deshace para poner a lo que no tiene nombre,
para poner a aquel que no tiene título, para poner a aquel que simplemente Dios mira el corazón y dice, haré de ti una persona grande. Vamos a hablar dijéramos 7 personas, ayúdeme a contar por si se me va. Le vamos a hablar de 7 personas pequeñas, con inicios pequeños, pero que Dios hizo cosas grandes con ellos. Y quiero comenzar con Ruth. Es un inicio pequeño. Enamorada, casada con un extranjero, ¿verdad? Porque habían mudado de Belén, de Efrata, se habían mudado a Moab. Le pareció handsome, muy simpático el extranjero. Se enamora y comienza. No era una familia muy grande y casi puedo decir que quizás no tuvieran mucho al momento, porque precisamente se van porque hay falta de pan en la casa de pan y se mudan a otro país. Y yo no sé usted, pero por ejemplo cuando yo me vine para acá, yo me vine con lo que traía puesto, una muda más, y a mis hijas con unas 2 o 3 mudas, eso era todo. Cuando nos mudamos de un país, de un estado a otro, como hoy que voy para Colorado, yo voy sin nada, o lo más mínimo, ¿cierto? Y me imagino que a Elimelech, ¿verdad? A Noemí y a sus hijos, quizás no llevaron mucho para Moab. Pero aún así, hubieron 2 doncellas que se enamoran, Orfa y Ruth, de los hijos de Noemí. Pero lo que ya era pequeño se hizo más pequeño. ¿Por qué se hizo más pequeño? Porque llegó la muerte a la casa. Y de ser una familia de 4, cuando ellas aún no se habían casado, y después que se casan, de ser una familia de ¿cuántos? De 6, ¿cierto? Porque recuerda que en aquellos tiempos habitaban todos bajo una misma casa. ¿Sí? De ser de una familia de 6, dijéramos que ya están casados, se reduce a una familia de 3. Mueren los varones, quedan las mujeres. Y después de que se reduce a 3 y el dolor ha llegado a la casa, se reduce a 2. Y esas 2, porque una de ellas se aferró a la bendición del pueblo de Israel, a la suegra que le dio testimonio de que había un Dios real y verdadero. Y que ella, yo creo que por ahí ella sentía que algo diferente había en esa casa, en ese hogar. Porque tú no vas a dejar a tu tierra y a tu parentela, tú no vas a dejar tu casa a menos que no ames a donde vas. Tú tienes que amar a donde vas. Tienes que amar. Lo mismo sucede en una casa espiritual. Y yo doy un consejo. Yo doy un consejo a todo aquel. Yo no puedo señalar a quien se ha movido de una iglesia a otra. No lo hago. Porque la vida te da muchas cosas que a veces se te salen del control. Pero a todo aquel que se ha mudado, por ejemplo, de una iglesia a otra, le doy un consejo. Ame la casa inicial de la que está saliendo. Ore por ella, bendiga a los siervos, bendiga a la congregación, bendiga al liderazgo. Y si es movido a otra congregación, ámela, séale fiel y sirva. Porque si tú vas bajo esta, por decirlo, norma o ley de vida, donde tú vas amando tus inicios y no vas pisoteando los escalones iniciales, los escalones o los inicios nuevos van a ser bendecidos. Por eso nunca se salga hablando mal de dónde va. No, aunque no entienda el proceso, porque hay tierras que no son como una tierra como fertilizante, como un abono para que crezcas. Hay veces que el Señor permite que soplen los vientos contrarios para que se desprendan los aromas de lo que Cristo es en nosotros. Entonces, no trates de entenderlo, ama a los pastores iniciales, a los primeros, o donde estás saliendo, pero también aprende a amar a donde vas llegando, ¿verdad? Hay consejos tan sencillos que no toma mucho. La gente puede abrir su mente y su corazón y decir, es cierto, muchos no queríamos, muchos que hemos vivido esto. Yo no he estado de iglesia en iglesia, no, antes del pastorado no, pero aún así, cuando tú estás en una iglesia y cambios vienen a tu vida, tú no quieres dejar la primera congregación, el primer pastor, pero cuando el Señor marca cambios, porque Dios puede marcar cambios de ciudad, cambios de lugar, cambios, en fin, tú ya sabes que aunque tú quieras y ames mucho, tienes que caminar bajo los cambios que Dios trae a tu vida. Y eso me ha pasado a mí.
No que ande en rebeldía, no, eso es otra historia. Eso, ahí le paramos con eso. Simplemente era un consejo. Ame y bendiga y será bendecido y prosperar. Volviendo nuevamente a la historia de Ruth. Vemos que ese inicio se hizo más pequeño, de tal manera que tienen que regresar una vez más a Belén. Y estando en Belén, Dios la sorprende y la pone en un lugar de honor. Y le da nuevamente un esposo, porque ya el primero ha muerto, y porque ha honrado la memoria del esposo y a la suegra, y es obediente y es sumisa y tiene muchas cualidades. Usted ve que era trabajadora. Esta mujer, cuando el Señor me dijo, yo te revelo a Ruth, yo estaba leyendo a Ruth y yo estaba viendo otra Ruth que nunca había visto cuando leí. Yo vi que ella decía, Noemí, como tú me digas, yo voy a seguir tu consejo. Y ella siempre procuraba traerle comida a la suegra. Y ella era bien diestra, bien trabajadora, así es que le decían, mire, no me la moleste, decía vos, ¿verdad? Déjenla que espigue, déjenla. Y ella llegaba con bendición. Pero era una mujer sumisa. Era una mujer que la Biblia caracteriza allí, dice la palabra de Dios, que ella no se fue tras los jóvenes. Porque vos le alaba eso. Bendita tú, ¿verdad? Porque tú has sido fiel. Era lo primero que le dice de la fidelidad que ha tenido hacia su suegra, Noemí. Hacia la obediencia, hacia el sacrificio. Una mujer abnegada, una mujer trabajadora, una mujer virtuosa. Y al final, ¿qué recibe de Dios? Honra, reconocimiento. Porque después de no tener nada, recuerda al inicio, después de haberlo perdido todo, al amado de su juventud, ¿cierto? Después de haber perdido tierra y familia, Dios viene y le honra con un esposo, con un hijo y con una descendencia que vendría a ser del linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija cómo Dios de un inicio pequeño hace algo grande? Ahora nos vamos más rápidamente con Esther. En un país que tampoco es el de ella, bajo unas condiciones que le aseguro no quería ella, porque nadie que se muda de un país a otro y más para hacer, como se dice, vengan y traigan a las doncellas, no es como que si fue, no, las llevaron, las hicieron llevar. De por sí ya era triste su historia porque no tenía padre ni madre, estaba siendo criada por Mardoqueo. Entonces no le era nada fácil la vida de Esther. Un nuevo reino, el más conocido, quizás el más famoso, pero sin embargo no deja de ser difícil que te adaptes a algo nuevo, que se te imponga algo nuevo, porque ahí no había que escoger. Muchas veces la vida no te va a dar que escoger. Dios va a permitir circunstancias en tu vida donde lo que hay es lo que hay, y aprende a manejar lo que tienes. Esos inicios a nadie nos gusta. Oh, no. Porque llora el corazón por dentro. Porque a veces el lugar donde estás ni siquiera puedes llorar. ¿Cuántas veces nos llora unas lágrimas en silencio? La almohada queda ahí que si ella hablara diría tantas cosas. Sí, a veces estamos donde no queremos estar. Hacemos lo que no queremos hacer. Decimos lo que no queremos decir. Y sobre todo vivimos como no queremos vivir. Pero de lo pequeño que fue, llega una declaración al correr de los años, del tiempo, dice Mardoqueo, ¿quién sabe si Dios para esta misma hora te puso en el palacio? Y llega una mujer que quizás, aunque tenía formación, aunque tenía enseñanza, primero que nada tenía que negar su identidad. Su nombre es Hadasa y su nombre le es cambiado a Esther. ¿Te imaginas de pronto? ¿A quién no nos ha pasado que de pronto nos habla? ¿A quién? Bueno, lo puedo decir porque estamos aquí en pequeña confianza, aunque salga en internet, ¿verdad? Pero ¿a quién no le ha pasado cuando trabaja con un seguro ajeno y que le están llame y usted no sabe a quién le está hablando porque no es su identidad, no es su nombre, hasta que le recuerdan, hey, tú eres la... Ay, sí, cierto, yo soy ahorita así. Se me olvidaba que me llamo así. Le cambiaron la identidad, ¿cierto? Le cambiaron la identidad porque se me olvidaba, ¿sí? Y así le pasó a Esther, le cambiaron la identidad. Pero ¿qué hace Dios? Llega el momento que bajo mucha presión,
bajo mucha tensión, bajo amenaza de muerte, surge en ella la mujer de Dios. Le da nacimiento al propósito de Dios. Y dice, si perezco, que perezca. Fue sabia, usó una estrategia, llamó a sus doncellas. Vengan, oremos, ayunemos, vayan y dígale a Mardoqueo. Y también todo el pueblo póngase a orar y ayunar. Hagan ustedes su parte, que yo voy a hacer la mía. ¿Sabe a quién veo yo en Esther? Al liderazgo. Al liderazgo, que muchos están diciendo, bueno, estás allí en esa posición. ¿Qué estás haciendo al respecto? Entonces, el líder sabio debe decir, ¿saben qué? Aunque estamos en tiempo de pandemia, pero levante ese liderazgo, haga llamadas, haga Zooms, haga lo que tenga que hacer, haga videollamadas, haga FaceTime, haga lo que tenga que hacer, pero no deje que aquellos que están bajo siguiendo su liderazgo por tiempos difíciles, no se le olvide que para este tiempo Dios nos ha puesto. Es bien hermoso los tiempos que estamos viviendo. Muchos desearon vivir estos tiempos. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar porque estos son tiempos proféticos, tiempos finales. Entonces cuando yo me vengo a ver, digo, está pasando, Dios mío, está pasando. Yo no sé usted, ¿verdad? Y no quiero que lo oiga con una manera religiosa, pero yo realmente a mí me gusta ver la película Titanic y la vi por mucho tiempo, porque era una de mis películas favoritas. A mí me gustaba ver Titanic, haciendo la aclaración, ¿verdad? Y cuando yo miraba Titanic, cuando ya el barco está para hundirse, que ya está, ya picó abajo, ya va a caer, ya va a partirse, le está diciendo el actor, ¿verdad? A la doncella le dice, this is it, ya esto es todo, esto es todo. De aquí le está dando instrucciones, cuando caigas al agua, tú empiezas a patalear y empiezas a hacer, porque esto ya es todo. Aquí este barco ya se va a hundir, está ya por hundirse. Esta humanidad está ya marcando esos tiempos. This is it. Esto ya es el final, señores. Estos tiempos lo anhelaron vivir otras personas. Cuando Daniel le fue mostrado, porque le fue mostrado no nada más lo que estamos viviendo ahorita, sino hasta el final de los tiempos, hasta lo mero último. Imagínense, cuando él miraba todo esto, imagínense a Daniel viendo la visión y viendo los aviones y viendo los barcos y viendo todo. Usted se puede imaginar que ahorita nosotros no hemos visto, pero yo en sueños ya he visto los carros que vuelan. No vuelan, sino que andan por el espacio. O sea, son carros, pero ya las carreteras no son en la tierra, sino que son en el espacio. Y le aseguro que ya de haber un que otro esos carros y ya han de estar, pero todavía todo eso. Habían pasado por ahí videos unos jóvenes que inclusive ya hacían como con unas patinetas que ya se podían elevar. Todo esto está allí, está en proceso. ¿Lo veremos? No sé si lo veremos. ¿Seremos parte? No lo sé, porque Cristo viene pronto y pronto nos llevará. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero si nos toca verlo a nosotros, tenemos que saber que no está sucediendo una cosa extraña. No, el Señor dijo que la ciencia aumentaría. Entonces, cuando esta reina está en ese palacio, tiene que tomar una decisión y tiene que decir, pese a todo lo que me está rodeando, pese a la amenaza que se está respirando desde adentro, porque obvio, como le dijo Mardoqueo, si tú callas del todo, mira, alivio y respiración vendrá de otra parte, porque Dios no necesita liderazgo, pero lo usa. ¿Para qué? Para que con sabiduría hagan la guerra, para que se levanten. Es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Dios no te necesita, Esther, pero te puso ahí con un propósito. Y si tú eres sabia y líder, si tú eres sabio, tú vas a saber bien dirigir en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, en tiempos de adversidad. Tienes que ser sabio y despertar en ti el hombre y la mujer de Dios que eres. Y tienes que decir, es cierto. Porque yo le aseguro que ese mensaje que le envía Mardoqueo la hizo estremecer. Es cierto, yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios que abrió el mar rojo. Yo conozco a mi Dios que abrió el Jordán. Yo conozco a mi Dios que hizo caer Jericó. Es cierto, Dios no me necesita que caiga toda altivez, toda arrogancia y toda jactancia de nosotros, porque Dios no nos necesita. Pero para este tiempo nos ha puesto. Para este tiempo es que hemos nacido. Desde el más pequeño hasta el más grande, para ver la gloria de Dios y ser testigos de su poder. Esta mujer, de un inicio pequeño, que hace que una grande nación sea librada de muerte y que al contrario se dicte un edicto que diga, se haga una carta que diga que sea honrado el Dios de
Israel, ¿verdad? Y que nadie mate a su pueblo. Y que por el contrario, que si alguien quiere venir a matar al pueblo de Dios, tiene todo el derecho de él también matar a espada. Obviamente el pueblo de Dios sabía mejor que eso, pero tenía derecho de defender su vida. ¿Cierto? ¿Ves cómo tú puedes cambiar el rumbo de una vida? ¿Por qué? Porque tú le puedes decir, tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cómo? Pelea, pelea y pelea. Y usa las armas del Espíritu. No estés pasivo. Hoy en día lo que más necesita la iglesia es un despertar. Ahora, los despertar de antes, que no te engañe también el enemigo. El despertar de antes era masivo, multitudes, bajo carpas de campaña, bajo campañas, bajo prédicas, bajo predicadores conocidos. Que no se engañe la gente pensando que todo va a ser igual. Porque hoy el despertar es individual. Quiere decir, yo les tengo ahorita a ustedes y de pronto una llamada puede cambiar el rumbo de lo planeado. De pronto una visita puede cambiar y todo lo que el enemigo está trayendo puede sacudir y decir, es cierto, ¿qué me estaba pasando? Yo lo he visto, soy testigo de eso. Puede una mirada, un abrazo hacer la diferencia bajo el poder y la unción de Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que estos tiempos Dios nos ha puesto para algo estratégico y poderoso. Es decir, a través de una reina, Dios trae salvación y liberación a un pueblo que parecía no tenerlo. Pero Dios lo hace. ¿Por qué? Porque hizo su rol, su papel en el momento. ¿Verdad que sí? Fue necesaria una María y un José que obedecieran al Señor para el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si ella no cree lo que el ángel viene y le dice, que es bendita entre todas las mujeres de la tierra, y que bendito el fruto de su vientre, que ella engendrará, siendo virgen, y dará a luz un hijo, y dará a luz al libertador, al Dios que se encarna y toma cuerpo humano a través de esa doncella. La Biblia dice, y te da a saber que María, una de las características que tú miras de diferencia en María, dice que ella meditaba en todas las cosas, aunque no las entendía, pero las meditaba. Y otra característica, que si tuviéramos esta característica, de verdad que muchas mujeres hoy en día, este mundo fuera diferente. Discúlpeme, pero ahora no le vamos a echar la culpa al hombre. La vamos a tomar la mujer. Porque dice la palabra que ella meditaba estas cosas, pero dice que las guardaba en su corazón. Muchas veces como mujeres, si hubiéramos aprendido a guardar en nuestro corazón muchas cosas, no hubiéramos pasado por tanto fracaso y dolor. María lo hacía. Sabe que en aquel tiempo ella estaba siendo arriesgada hasta ser muerta, porque ¿cómo es posible que siendo ella ya desposada con José, ella va a estar encinta? ¿Sí? Era contra las leyes de esos tiempos. Y él podía dar carta de repudio. Él ya estaba pensando en abandonarla secretamente. Pero el ángel de Dios viene e intercede secretamente. O sea, fue una mujer valiente, en pocas palabras. Hoy necesitamos ser mujeres valientes, mujeres que mediten la palabra de Dios, mujeres que entendamos que sí somos especiales a los ojos de Dios. Hoy necesitamos ser esas mujeres. Hoy necesitamos ser como ese David, que agarra lo más pequeño, una onda con 5 piedras. Hoy necesitamos ser como ese Gedeón, que vence con mucho menos, nada de porcentaje contra su enemigo, con cántaros y con teas. ¿Verdad? Vence. Hoy necesitamos ser como estas personas que el Señor de la nada hace mucho. Por eso, simplemente poderoso. Ana comienza con una esterilidad y termina ¿cómo? Con el profeta Samuel, un hombre pactado a Dios, un hombre consagrado a Dios, una mujer que aprendió a ver más allá de la necesidad primaria. Es decir, yo primero vengo a clamar por mi hijo, después dijo, no, yo no necesito un hijo, Israel necesita un hijo, Israel necesita un profeta, la lámpara se está apagando. Y antes de que yo, este vientre, lo dedique nada más para mí, la satisfacción mía y de mi hogar y de mi esposo, Jehová necesita un profeta. Fue tan sabia que dijo, te entrego
Cuando él sea ¿cómo? Destetado, ¿verdad? Cuando ya no le dé pecho, vaya. Cuando ya yo le quite, cuando el niño ya tenga una edad, yo te lo voy a subir, le dijo al Señor, subiré a tu templo, subiré a tu casa y te lo dejaré. Ahí lo dejaré con el hijo, ¿verdad? Y el niño será enseñado y consagrado a ti. Él aprenderá en tu altar. Ahí tú te le revelarás. Como el Señor hablándole al oído, al corazón, al espíritu y al alma de Ana, y dice, Ana, préstame tu vientre. Amén. Préstame tu vientre. Y te prometo que te daré más hijos. Yo te prometo que te daré más hijos. Pero dame uno, el primogénito. Amén. ¿Se imagina cuando Ana llegó al cielo? Qué sonrisa de par a par. Señor, pude entender tu propósito. Amén. Señor, yo pude entender. Gracias porque me diste entendimiento, gracias porque Israel estuvo siendo gobernada, en ese tiempo gobernado por un profeta de los profetas más, bueno, de ningún profeta se dice esta palabra, como se le dice de Samuel, que ninguna de sus palabras cayeron a tierra. ¿Tú sabes lo que es eso? Ninguna sola de las palabras que dio Samuel cayó a tierra, es decir, toda palabra tuvo cumplimiento. ¡Wow! Poderoso es eso. Poderoso es eso. Porque quiere decir que era un hombre bien, tremendamente usado por Dios. De un inicio pequeño, de una esterilidad en una matriz, nace el propósito de uno de los profetas más grandes que existen en toda la historia. Porque Dios hace una diferencia en Samuel. Como lo hará en tu vida, como lo hará en tu familia, como lo hará en tus hijos. ¿Por qué? Porque ya hay gente que se ha entregado. Hay gente que ya le entregó al Señor sus familias, sus generaciones. Y entonces muchos somos producto de alguien más que clamó por nosotros. Y muchos vendrán a ser producto ¿de qué? Del clamor nuestro. Es decir, vamos a seguir adelante con la bendición de Ana. ¿Cierto? Ya hemos hablado de todos y cada uno de ellos. Y así podríamos seguir por toda la historia de la Biblia. Pero vamos a lo que hemos hablado. Vamos a Esteban. Esteban asiste a la iglesia. Esteban, la iglesia nace en el Pentecostés, cuando el Señor le dice, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y una vez que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viene ese Pentecostés glorioso, como 120 ahí sentados, ¿verdad? Y lenguas repartidas como de fuego. En fuego nace la iglesia, en poder del Espíritu Santo, en una revelación, en una promesa cumplida. Y se levantan y toda la gente empieza a oírles hablar en su lengua las maravillas de Dios. Y ese Pedro corta orejas que hablamos hace rato, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace? Con la misma valentía se para, pero hablar ante multitudes y jamás volvió a ser el mismo Pedro. Jamás. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo transformó. Amén. ¿Qué es lo que estamos hablando este día? Esteban está escuchando. Esteban reconoce a Jesucristo como su Señor, su Salvador, como su todo en su vida. Esteban viene y fielmente se entrega a Cristo, se enamora, se apasiona por Él. Después están viendo en Él cualidades, aptitudes y lo ponen al liderazgo. Y una vez al liderazgo dicen que los aún diáconos llamados a servir a las mesas para atender de las viudas de los necesitados, eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Y él es un siervo ungido de Dios, un evangelista, un pregonero de justicia, un hombre que habla la verdad. Pero llega el día que al diablo no le gusta nada lo que estás haciendo. Llega el día que se le levanta a Satanás, y ese es el día que estamos leyendo en el capítulo 7 que leímos al inicio, el cual no está grabado, pero le dimos cita. ¿Por qué? Porque la vida de Esteban marca un antes y un después para la historia de la iglesia. La marcó un hombre. Antes de Esteban
no había mártires. Nadie había muerto por la causa de Cristo. Qué honor y qué privilegio más grande. Pero antes de morir, ¿qué hizo? ¿Qué leímos en el capítulo? Se los lleva por la palabra de Dios. Los lleva hablando desde Abraham, y así va diciendo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, les habla de Moisés, les habla del rey David, les habla de Salomón, y los lleva por todo el pasaje de la Escritura. Y lo lleva hasta los profetas, y les dice cómo han sido duros de servir, cómo no han querido recibir la voz de Dios, y les hace saber de su maldad. Y dice que crujían sus dientes los que oían. ¿Quién cruje los dientes? Los demonios, ¿verdad? Demonios enardecidos en esas personas matan a Esteban. Personas con un corazón malvado y perverso matan a Esteban. Un inicio pequeño, acuérdese, de un hombre apasionado por Dios. Amén. Un inicio pequeño de alguien que toda su vida es servir, servir, servir. ¿Cierto? Sí, amén. Pero Dios lo lleva a un final glorioso. Aleluya. A ver la gloria de Dios. Al Hijo de Dios sentado a la diestra. Aleluya. Y a orar porque Dios no les tome en cuenta su pecado. Puesto de rodillas, clama. ¿Qué te habla eso? Un gran corazón. Hoy en día, muchos estuvieron impuestos al grito, al salto, a la música que era puro ruido y nada de mensaje, a los que te prometían todo y nunca viste nada. Porque te lo prometieron ellos, no Dios. Amén. Y el hombre, pues claro que no te puede cumplir. Así es. Pero cuando Dios te da promesa, Él sí que la cumple. Él sí que sabe cumplir la promesa que te ha dado. Él sí que sabe hacer la diferencia en tu vida. Y gracias a Dios porque los tiempos cambiaron. Porque de lo contrario hubiéramos seguido corriendo en esa locura que estábamos. Gracias a Dios porque el grande, el chico, el poderoso, el pobre, el necesitado, el que tiene demasiado, todos estamos siendo tratados de la misma medida. ¿A poco no te muestra esto la bondad de Dios, que no hace excepción de personas? Oh, yo me maravillo. Dirán, esta mujer está loca. No, es que no mires el dolor. Mira simplemente cómo Dios es bueno y justo. Porque tanto tu jefe está expuesto a la pandemia como tú también. Y como el menor que tú, o como si tú estás en medio. Aquí no hay grande ni pequeño. Aquí todos somos iguales. Es tremendo. Todos somos iguales. Aquí el que gobierna como el que es gobernado, todo es igual. Aquí nadie. Y Dios va a hacer estremecer aún más. Porque Dios va a hacer conocer que no es el hombre el que manda, no es el hombre el que manipula las cosas, no es el hombre el que decide. Dios hará. Todo lo oculto saldrá a la luz. Todo aquello que se hace en lo secreto van a ser descubiertos entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión final. Dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy hay niños, que si tú te vas al internet, hoy hay bebés recién nacidos, que desde niñitos de recién nacidos, tú nunca habías visto eso, que levantan su mano y adoran a Dios. Hoy hay niños cantándole al Señor. Hoy hay jóvenes llenos de la gloria de Dios. Aleluya. Y vamos a ver este despertar, Dios mío, que se estremece todo mi ser. Porque tus hijos, tus nietos, tus generaciones conocerán a Dios. Por eso yo le dije que estamos viviendo tiempos gloriosos. Por eso no se deje engañar, no se deje llevar por el dolor. Le he dicho, no lo haga, no lo haga. Mire al Dios más grande y poderoso, al alto y sublime, al que gobierna sobre principados y potestades, al que está sentado a la diestra del trono, al que dice, tranquilo, hijo mío, tranquila, hija mía, que ya tú verás mi gloria siendo derramada en tu vida, porque hoy de madrugada Dios está hablando al corazón de su pueblo. El verdadero hijo, la verdadera hija de Dios no está durmiendo, señores, no está durmiendo, está despierto, está velando, está anhelando más y más de Dios. Está en ayuno, está en clamor, está en oración. Y carbones encendidos son de parte de Dios. No te dejes engañar. Aunque tu inicio haya sido pequeño, tu final será glorioso. Esteban nos lo muestra.
La iglesia primitiva y el primer mártir te está diciendo, no desmayes, porque mirarás la gloria de Dios y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Y así como yo perdono de rodillas y le clamo al Padre que no le tome en cuenta al mundo su pecado, así tú también clamarás porque no le tome en cuenta a Dios el pecado del que te hiere, del que te deshiere, del que te aborrece, del que te menosprecia. Perdona y de rodillas pide a Dios que no les tome en cuenta su pecado. ¿Sabes por qué? Porque como hablábamos días pasados, tenemos un vuelo directo, un vuelo ya pagado. Ya nos están llamando desde el cielo. Pasajeros, nos vamos pronto. Ya pronto partimos de esta tierra. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y el Señor, toda lágrima que has derramado aquí en la tierra, Él ha prometido enjugarla con su mano santa y poderosa. Y la tierra y el lugar que no tienes ahorita, la casa que no tienes, no la llores. No la llores, porque allá te fue a preparar una mansión con sus manos el gran arquitecto. Porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que no te engañe el diablo diciéndote, estás perdiendo tu casa, estás perdiendo tu carro, no hay trabajo, vas a morir de hambre. No morirás, sino que vivirás y contarás de la gloria de Jehová. Esa pandemia, ese COVID-19, no morirás, sino que vivirás y contarás de la gloria de Jehová. Porque tú no morirás, sino que vivirás y contarás de la gloria de Jehová. Que el Señor nos ayude a entender que aunque nuestro pequeño sea pequeño, nuestro final es glorioso, simplemente poderoso, simplemente poderoso. Así es que no te tengas en poco, ni menosprecies la obra de Dios en tu vida, porque recuerda, cuando tú reconoces, apréndete esto. Cuando yo veo el obrar de Dios en otra vida, yo le doy gracias al Señor por su obra en esa vida. Yo le doy gracias al Señor por su obra en mi vida, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Todo fue hecho de Él, en Él, por Él, para Él. Entonces, cuando nuestro final es Dios, ¿sabes cuál es tu final y cuál es el mío? El Padre. Ya pronto regresamos a los brazos de nuestro Padre, al corazón de nuestro Padre. De ahí nadie nos podrá arrebatar. De su mano no hay quien te arrebate. Y desde ahorita ya estás en las manos del Señor. Y dice que de su mano nadie te arrebatará, ni a ti ni a mí. Así que cobra ánimo, pueblo, cobra ánimo, iglesia, cobren ánimo, líderes, cobren ánimos aquellos que la vida le ha traído cambios, que aún han tenido que cambiar de lugar, de ciudad o de iglesia. Cobren ánimo, cobremos ánimo, porque el Señor viene pronto. Que la fe no desmaye, al contrario, que la fe sea avivada, sea acrecentada, sea encendida, que seamos fuego de Dios, fuegos consumidos en altar. Que no vas a la iglesia, hazte de un altar. Tú eres un altar. Tu vida, tu persona, donde tú vas eres un altar. Donde tú vas debe de ser un carbón encendido. No uses de excusa que está pasando esto o aquello. Olvídate, que el diablo no te engañe y no te distraiga. Aprende a poder, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Puesto los ojos en Dios, así como hizo Esteban. Fijado su mirada al cielo, vio la gloria de Dios. Aprende a fijar tu mirada en el cielo. Aprende a fijar tu mirada en Cristo. Y tu vida jamás será la misma. Y los que te vean dirán, ¿qué le ha pasado a él, a ella? ¿Se enamoró? Se enamoró perdidamente de Cristo. Lo enamoraron. Es que me dejé enamorar. Termino diciéndole esto. Déjate enamorar de tu amado. Déjate encontrar de tu amado. Déjate encontrar del que ama tu alma. Y deja que encuentre a los tuyos. No te le escondas a Cristo. No te le escondas a tu amado. Porque dice la amada en el Cantares que venía y el Señor tocaba la puerta y no respondía. Inclusive el Señor ponía la mano, ¿verdad? Para la puerta, para abrir. Y aún así ella no se quería despertar. No hagas así. Despertemos, iglesia, despertemos. Que nuestro amado está cerca. Dios te bendiga.